Un hombre se está acercando para tocar el objeto. La policía se lo impide. Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido. Señores, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Invasión parlante, alterando la conversación. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa. Bueno, ya dije que no voy a decir favorito de todo el mundo, favorito de la tripulación, Invasión Parlante. Y acá, aplausos. Ya estamos acá los efectos especiales de producción, siempre nos hacen el paro en las grabaciones. Entonces, muchas gracias ahí a hacerle la producción. Y también a Fer, que siempre está aquí con todo el entusiasmo, aunque no siempre lo demuestra, pero yo sé que tiene mucho entusiasmo. Entonces, muchas gracias, Fer, por estar con nosotros. Recuerdo un poco las redes sociales. Acuérdense que nos pueden encontrar en Twitter como @LexiaGlobal. Este programa es una coproducción de Lexia y Promo Estéreo, entonces, bueno, por ahí nos pueden encontrar, el Twitter oficial de Lexia, donde estaremos compartiendo algunos datos relacionados con el programa, pero también van a encontrar algunas otras cosas interesantes relacionadas con temas de investigación de mercados, temas de marketing y comunicación en general. Y bueno, también nos pueden encontrar en Facebook, ahí van a encontrar en la barra del buscador, le pueden poner Invasión Parlante, cuando les aparezca una navecita abduciendo una vaquita, esas somos nosotras, entonces pueden seguirnos, pueden interactuar ahí con nosotros, estamos subiendo los programas anteriores, ¿no? Para que también los puedan ir viendo, los puedan ir compartiendo, y mándenlos a quien más confianza le tengan y a quien no tanto. Y mi Twitter personal, ándale, y mi Twitter personal es @pau-cediz, PAW-CEDIZ. Y ahora sí, Fer, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, me pueden encontrar en Twitter como Fer-Collar con Q, donde les voy a también retweetar los programas y también las recomendaciones que vayan surgiendo de la plática. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, pues como ya saben, aquí Fer es parte de la tripulación más joven de Invasión Parlante y pues es la que lleva ahorita el timón de este programa. Y el día de hoy nos preparó un programa bastante interesante que va más allá de lo general, de lo que siempre escuchamos, el tema es videojuegos, pero va más allá de lo que siempre escuchamos de los videojuegos. Vamos a entender cómo eso de los videojuegos es un negocio, ¿no? Cómo se hace dinero ahí. No, Cuéntanos, Fer, ¿qué traes? ¿Qué traes con eso? precisamente el tema es que no es un negocio, o sea, es un negociazo. O sea, en términos de dinero, estamos Ajá. hablando de ganancias que superan cualquier otro negocio del entretenimiento. Incluso es más grande Ahí que el suena la caja cine. registradora. ¡Tin, tin! ¿Eh? Sí, así Ajá. es. O sea, estaba leyendo que, o sea, por década, en las últimas décadas, la industria del videojuego, de los videojuegos, ha alcanzado arriba de los 120 millones de dólares en ganancias, mientras que el cine se ha quedado en los 41 millones de dólares en ganancias. Entonces, estamos hablando de una cifra exorbitante, o sea, por no decir casi, casi así, ¿qué palabra podrá tener? Obscena de dinero. O sea, Y es... aparte también nos da un reflejo de la transformación del entretenimiento en el mundo, ¿no? O sea, justo esto que mencionas me parece un dato súper relevante porque el cine por muchos años era el referente del tema de entretenimiento, ¿no? Si bien Ujú. es un tipo de entretenimiento que en diferentes países se comporta distinto. Por ejemplo, en nuestro país, de por sí siempre las estadísticas han sido de que somos de los países que va menos al cine, pero aún así era una industria muy fuerte, ¿no? Pero ahora con estos datos que nos das en comparativa, me parece que a nivel mundial, ¿cierto? Así es, ahorita es acá a nivel Pues mundial. vemos la transformación del videojuego que en su momento era como, pues algo que hacía tontos a los niños, ¿no? O sea, todos esos estigmas que tenía, Claro. o para gente retraída, ¿no? O sea, todo lo que hemos pasado a lo largo del tiempo de cómo se ha estigmatizado el videojuego, cómo ha evolucionado el mismo. Me gustaría que platicáramos un poco de eso para dar un tanto de contexto y después Ujú. seguir entender el por qué se vuelve un gran negocio, ¿no? Ok, sí, bueno, pues es cierto que en México hay un gran estigma, no solamente sé que es para niños, o sea, también si buscas información sobre el consumo de videojuegos relacionados con investigaciones de psicologías mayormente, tienen también este estigma de que crea
patrones de comportamiento que no necesariamente son positivos, ¿sabes? De hecho, se Niños le han violentos. atribuido muchos daños, impactos negativos a los niños que juegan videojuegos, a las personas que juegan videojuegos. O sea, también eso está muy fuerte en nuestro país. Sin embargo, en las últimas Ujú. décadas eso ha ido ¿Tienes cambiando. otros datos? ¿Eu? Tú tienes otros datos. Así, nosotros tenemos otros datos. Nosotros tenemos otros datos. La industria de los juegos en México se encuentra posicionada como uno de los 10 mercados más importantes. De hecho, México, en Latinoamérica, es uno de los países más importantes para el consumo de videojuegos. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros los mexicanos, como compatriotas, le aportamos mucho dinero al consumo, a los ingresos de los desarrolladores de videojuegos. En México tan solo se han vendido hasta 64 millones de pesos en videojuegos, ¿no? Eso es lo que ha ganado del mercado mexicano, la industria de los videojuegos. Cabe resaltar que la mayoría de los juegos que jugamos los mexicanos y la mayoría de los desarrollos de videojuegos pues no son nacionales, ¿no? Sabemos que están concentrados sobre todo en el consumo de videojuegos de Estados Unidos y de Japón, pero sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que esa es la industria que tiene el auge. ¿Te imaginas? O sea, si los mexicanos hubiéramos tenido más claro en su momento el boom que iba a tener esto, los que hubiera desarrolladores mexicanos hubieran hecho pues ahí su abril y mayo, ¿no? Que seguro los hay, pero bueno, pues la industria también tiene su historial tanto en Estados Unidos como en Japón y Claro. así. Entonces, también es entendible que pues lleven como una delantera ahí, pero pues tiene que ver también con los años que llevan desarrollando cosas en esta industria. Sí, claro, y también hablando de la innovación tecnológica, o sea, desafortunadamente México nos ha llegado todo al final. En términos de siquiera adquirir una computadora, estamos hablando que esta masificación para adquirir consolas o para conseguir equipos de cómputo, pues fue ya hasta bien entrados en 2000, mientras que en Estados Unidos mayormente, pues fueron desde los 90. O sea, nosotros nos quedó muy atrás el poder siquiera llegar a consumirlos, o sea, ya ni siquiera producirlos, porque pues no se tiene la infraestructura, no se tiene esa inversión en México. Sin embargo, pues vemos que sí, el público mexicano les gusta mucho. De hecho, hasta 2021 se contabilizaban 65.9 millones de gamers mexicanos y, o sea, es una cifra muy grande. Eso en México. Ahora te traigo una cifra todavía más grande. A nivel mundial, se calcula que el 40% de la población es gamer, de acuerdo con una investigación de DFC Intelligence. Entonces, estamos hablando de que si algo va a pasar en esta industria, es que va a seguir creciendo. En Oye, y esto términos- también está bueno entenderlo, entender los números, porque justo tenemos que salir como de estas pequeñas cajas en las que podemos caer dependiendo de la experiencia que cada quien tenga, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi experiencia con videojuegos es solamente con, no sé, Nintendo Switch, por decir algo, o con un Nintendo, o cuando yo tenía 8 años tenía un Nintendo, o por decir algo, voy Ujú, a pensar que tal vez el mundo de los videojuegos es solo una consola, ¿no? O es solo Nintendo incluso. ujú. Pero entender el mundo de los videojuegos y entender el por qué el 40% de la población a nivel mundial es gamer, va justo a entender cómo se mueve esta industria. O sea, el videojuego va desde el jueguito que te echas en el celular, Pues el ¿no? Candy Crush. Exacto, el Candy Crush famoso, o mi sobrina luego me sorprende con la gran cantidad de videojuegos que descarga de la Play Store y así. Pero bueno, va desde eso, Ujú. los juegos de consola, los juegos de computadora, como bien decías hace un rato, ¿no? O sea, es todo un abanico de posibilidades que va desde aquel que le dedica su vida entera al videojuego, a aquel que de repente le pica por matar el tiempo o por lo que Cuando tú vas en quieras. el metro. Exacto. Se Entonces, paró eso y... es lo que nos convierte en gamers, ¿no? De repente cualquiera podría decir, ay, no, qué oso los gamers, ¿no? Yo no soy así. Pero si tú juegas Candy Crush, aunque sea unos 10 minutos, ya eres un gamer, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de que esta industria ha evolucionado a pasos agigantados, ¿no? O sea, porque es cierto, yo también llegué a jugar, o sea, para mí, antes de volver a tocar este mundo de los juegos, se reducía al PlayStation, a la maquinita negra, ¿no? En la que había Street Fighter, ¿qué más? ¿Qué más? Mario. Ah, el ah, arcade, claro, ¿no? claro. Entonces, muchas veces
como que quienes no estamos necesariamente, o a la gente que no necesariamente está implicada en esto, como que se quedó en eso precisamente, ¿no? En que los discos, en que antes tenías que poner una cosita de aparato para que leyera discos piratas y no tuvieras que gastar los originales porque eran carísimos de París, entonces, y también las consolas, ¿no? Pero ahora, ay, no, o sea, se ha diversificado así masivamente, tanto así que también, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, también ya no solamente son juegos, o sea, ya no los posees, o sea, ya no hay una posesión física del juego, ahora todo se almacena en nubes, o incluso ya ni siquiera se almacena en nubes tuyas, ¿no? Sino de servidores más grandes, como lo intentó hacer Game Pass, ¿no? De Xbox. Bueno, a eso vamos a ir un poco más adelante porque, o sea, ha sido a pasos así enormes, ¿no? Y también todas estas formas de introducir juegos en el mercado también es lo que ha generado todavía más ganancias dentro de la industria, porque, o sea, tiene muchos canales para vender, desde el teléfono, desde el celular, desde la consola, porque, bueno, la quieres, o sea, en términos prácticos, te conviene más jugar en consola, ¿no? Porque, pues, necesitas una computadora para trabajar, entonces, si ya tienes una computadora, bueno, pues la puedo adaptar o puedo descargar juegos, ¿no? Incluso lo puedo distraer con ellos, ¿no? En el celular también para matar tiempo, incluso también la consola, si ya estamos hablando de que, ay, yo me quiero dar prestigio, ¿no? Comprándome mis nuevas consolas, ¿no? Y de hecho, esto tiene todo el sentido del mundo porque también sirven para, no solo para distraerte, también sirven para agilizar la mente y también sirven para que estés en tu casa. Porque algo muy importante es que si bien hubo una retracción en muchas categorías en el mercado a partir de la pandemia, la de los videojuegos no hizo otra cosa más que crecer. De hecho, cada año hay especulaciones, ¿no? Proyecciones acerca de cuántos ingresos va a hacer esta industria, porque aquí la especulación es algo así súper intenso para poder desarrollar los videojuegos. Entonces, resulta que lo que se había dicho del 2019 para 2020 superó el 20%. Es decir, de acuerdo con una cadena de noticias que les recomiendo mucho ver, que es Games Industry, que siempre está a la vanguardia de las noticias respecto a los videojuegos en el mundo, ese sí está en inglés, pero bueno, vale la pena echarle un ojo. De acuerdo con esto, la industria ha crecido un 20% respecto al 2019. En 2020 alcanzó los 174 millones de dólares en ventas, tanto en consolas como en juegos. De hecho, en Estados Unidos se gastaron hasta 44 mil millones de dólares en videojuegos durante pandemia. Y no solamente eso, también durante este año llegaron nuevas consolas, que fue el PlayStation 5 y Xbox Series. Y estos modelos, o sea, fueron los que le dieron el impulso al mercado para que llegaran a cifras tan grandes en 2020. Total, que si se proyectaban 174 mil, se proyectaron 128 mil millones de dólares y se terminaron ganando 174 mil millones de dólares en 2020. Y Nada más así. sí, o sea, es ¿No? algo increíble. Y lo digo esto de la especulación es muy importante porque más adelante vamos a ver cómo se hacen los videojuegos y es muy importante tener en mente la especulación, ¿no? La especulación en términos de qué, de la bolsa, ¿no? O sea, cuando alguien hace una inversión, pues se especula, ¿no? Si yo voy a meter tanto dinero, espero que mis ganancias pues crezcan a tanto, ¿no? Y bueno, Claro. y Eso tiene también, que ver con que ¿eh? estén cotizando en la bolsa, ¿no? Ujú, así es, así es. Cotizan en la bolsa. Y también no solamente cotizan en la bolsa, o sea, vamos a ver un poco más adelante algo que tiene esta industria que se llama publishers, ¿no? Pero bueno, lo importante es que incluso en 2022 la venta alcanzó los 184 mil billones de dólares a nivel mundial. Mm, Y de ok. hecho, junto con los datos, el 21% de estas ganancias son de ingresos por la PC y el 50%, adivina de dónde viene, de los ingresos. No sé. De los celulares, de los juegos para móviles. Claro, ¿y cuánto, qué porcentaje? 50% de los 184 mil billones de dólares. Que imagínate, el 50% es justo lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, Ujú, parecía que el gamer es nada más aquel que le invierte a la consola o la computadora o etcétera, pero ujú. ¿cuánto dinero? El 50% de toda esa lana la está dando toda esta gente que está descargando y jugando cosas desde su teléfono, que recordemos que el teléfono hoy en día es una extensión de tu brazo, ¿no? Ajá, así es.
Ok, Así es. está buenísimo, porque justo también nos ayuda a entender esta relevancia de la industria. Así es. Entonces, a mí algo que me fascina es que para este año, se espera que para 2026 esta cifra, bueno, si ya tuvimos 184.000 billones de dólares en 2022, se espera que para 2026 se alcancen los 321.000 millones de dólares, de acuerdo con un informe de Global Entertainment and Media Outlook, hecho por una famosísima consultoría de tecnología que se llama PwC. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que solamente vamos a esperar juegos más grandes. Ok, ¿grandes en qué sentido? Grandes en el sentido, porque esto es muy importante, hay diferentes tipos de juegos. Ajá, Los juegos que quizás conozcas, los más famosos, llamámosle Red Dead Redemption, Fortnite, todos ajá. estos juegos grandes, incluso también este juego que acaba de salir, que es como la película de la cosa, ¿cómo se llama? ¿De la cosa? Pues sí, ¿no viste la película de la cosa? Se la recomiendo, de John Carpenter. Este juego, Among Us, está Ay, basado en esa película de ay, la... oye, ese me gusta, es un buen dato. Ok, Ajá, o entonces, sea, no necesariamente, esa es la inspiración, porque se trata de encontrar quién es el monstruo y bueno, eso es precisamente lo que pasa en la película. Les invito a que la chequen, si ya son fans de Among Us, vale mucho la pena ver la cosa de John Carpenter. No vean ok. otra cosa, no vean otra versión porque van a quedar muy decepcionados. La buena es la de Carpenter. La más vieja que encuentren en el navegador, ahí le dan clic. Bueno, estos juegos, Oye, oye, pero entonces Among Us también es considerado un juego grande. ajá, así es triple A, así se les llaman a estos juegos grandes, que implican mucha mayor inversión en marketing, en Ajá. mano de obra y en tecnología, ¿no? En teoría, ¿no? O sea, se supone que así son los juegos triple A, porque también hay juegos indie, y estos indie son pues, más pequeños, muchas veces no son conocidos, pero sobre todo tienen dinámicas más sencillas. Es decir, para que financien un multijugador online o un doble jugador, o sea, para eso se necesita mucho varón, que parezca sencillo, ¿no? Entonces, como son estos juegos tan grandes a los que les dan tanta promoción como streamers, como en noticias, se les llama, sobre todo en términos de inversión de comunicación y en términos de lo colorido que vaya a ser, vaya, porque no necesariamente requieren mucha tecnología o más tecnología avanzada a veces, o sea, O digamos sea, mejores gráficos o así, ¿no? A esto se les llaman triple A. ok, Entonces, ahí están metiendo temas de diseño, ¿no? Porque muchas veces ujú, el programador o el desarrollador puede decir, ya tengo la idea, ya tengo el desarrollo, el código, pero el look and feel tiene mucho que ver, ¿no? Porque al final ujú, ese look and feel es el que va a atrapar al usuario, ¿no? Si se ve bonita la interfaz, que no se trabe, bueno, son temas como más técnicos, ¿no? más técnicos, Pero al final exactamente. todo eso necesita dinero, un montón de manos, un montón de expertise, y creo que ahí es justo a lo que te refieres con este tamaño de juegos, incluso hasta la narrativa, ¿no? O sea, que no sea un juego nada más como mecánico, sino que tenga como una historia, bla, bla, ¿no? Exactamente. De hecho, eso también es algo muy interesante, ¿no? Porque yo muchas veces he visto juegos que tienen muy buenas historias y es como de, bueno, esto podría ser una película, o sea, o sea, están muy bien escritos, o sea, tienen actores de voz, o sea, Oh, o sea, no es cualquier claro. cosa. Entonces, por eso se les llama juegos triple A, porque están programados para la masa de la población, no vaya como Minecraft que ha llegado al conocimiento general. Todos estos juegos que han llegado que tú conoces, que tú como no jugador conoces, esos son juegos triple A. Todos Ok. esos son juegos triple A, ¿no? Para ponerlo en términos así, como Oye, prácticos. voy a hacer como una pequeña digresión, pero ¿sabías que también hay actores para videojuegos? O sea, todos estos personajes que hacen como la trama, por ejemplo, si hay un videojuego con trama en donde se hacen pequeños clips de que te cuentan la historia, ya empieza a haber estos actores especiales para videojuegos y eso también hace parte de una nueva industria y de los ingresos y vacantes y todo un nuevo Claro. mundo de negocios que se arma, ¿no? Exactamente. De hecho, ya si nos vamos ya al tema que viene de cómo se hace un videojuego, bueno, pues se necesitan dos principales industrias, el publisher y el desarrollador. El publisher es aquel que financia el proyecto, que se encarga del marketing, de la distribución, y el desarrollador es quien tiene la idea y quien hace la programación, o sea, todo lo técnico del juego.
Difícilmente vas a encontrar a un desarrollador que haga trabajo de publisher porque necesitas un capital muy grande, ¿no? Y un ejemplo de publisher es Microsoft. Microsoft ha comprado ya, de hecho, casas desarrolladoras. Por ejemplo, Microsoft pudo haber comprado Riot Games. Riot Games es un estudio y bueno, pues así van, ¿no? O sea, los estudios por sí solos nunca van a financiarse, ¿no? Necesitan un publisher. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues más que el publisher invierte, o sea, sí invierte en marketing, sí hace la distribución, pero también muchas veces tiene que ver con las decisiones artísticas, a veces tiene que ver mucho con los deadlines, tiene mucho que ver con la presión sobre los desarrolladores para que tengan un juego así que asegure las ventas, ¿no? Porque La gestión del proyecto, ¿no? Básicamente. exactamente, sí. Por ejemplo, algo que pasa mucho en esta industria es que se tienen especulaciones muy fuertes para las ganancias. Por ejemplo, si un juego muy famoso hizo mucho dinero en poco tiempo, como tengo aquí el ejemplo de, ¿este juego era? Ah, ah, ay, se me olvidó, perdón, es que no les quiero dar la información así. No, no te preocupes. Sí, no lo tengo acá. Lo vas buscando mientras lo vamos platicando. Ajá, Pero ok. fíjate que también es súper relevante porque al final eso es parte del entender la multidisciplinaridad que se necesita en un negocio, ¿no? Independientemente del negocio de los videojuegos, que es como muy evidente, pero justo a veces el desarrollador puede tener todo el músculo para hacer el desarrollo, el videojuego, meterle la cosa técnica, el código, bla, bla, bla. Pero si no tiene los skills para hacerlo marketeable, vendible, cómo saber viralizarlo, ¿no? Estas cosas que suceden, pues probablemente su videojuego no pase de ahí, ¿no? De unas cuantas descargas en el sitio de Play Store o App Store, etcétera, y tan tan. Y creo Ujú. que justo como lo mencionas, o sea, el éxito de muchos videojuegos es toda la maquinaria de marketing que traen detrás. Exactamente. Y de hecho, ya encontré el videojuego y es Red Dead Redemption 2 de Rockstar. Ajá. Puso cifras espectaculares. Así, fueron más de 17 millones de copias vendidas a nivel mundial durante los primeros 8 días. Wow. Sí, o sea, Pero aparte es- te imaginas toda la expectativa que se generó antes, ¿no? O ujú. sea, de dónde sale que haya tantas reproducciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un videojuego y no me acuerdo si ya tiene hasta versión 2 o 3 o lo que sea, pero creo que se llamaba Cyberpunk o algo así. Cyberpunk, sí, con Keanu Reeves. Sí, O sea, claro. Cyberpunk. Cyberpunk tuvo una difusión, pero bárbara, o sea, de verdad era estúpida la cantidad de dinero que invirtieron en darle la difusión, ¿no? Eh, y bueno, pues al videojuego le iba muy bien. Después vinieron las secuelas, si no mal recuerdo, tú has de saber más. Pero igual, o sea, la cantidad de dinero que se le mete a esos juegos, no sé quién sea, pero o sea, se da como esta difusión de ya los grandes gamers lo jugaron y tienen esta reseña, ¿no? Ujú. Además de la historia, además de lo diferente que pueda ser, ¿no? Sí, exacto. Y sabes también luego también cuál es el problema con esto. Que como se generan, o sea, si un juego tan bueno y conocido como Red Dead Redemption empieza a generar este dinero en tan poco tiempo, eso empieza a hacer que sea un patrón dentro de la industria. Entonces, ¿qué pasa? Un publisher, cuando hace una inversión en un desarrollador, espera ganar, espera ganar casi casi lo mismo, o sea, espera que todos los juegos sean super juegos, super ventas, y eso muchas veces ha caído en que pasen muchos caos en la industria. Hay muchos ejemplos de que cuando sale un demo, cuando sale, hay algo que le dicen en Steam, que es una plataforma donde puedes comprar videojuegos, donde el juego todavía no está terminado, pero te dan una probadita, ¿no? Y te dicen y te advierten, ¿no? Este es el juego, es un demo, lo puedes comprar. De hecho, tienes que comprar el juego como si ya estuviera hecho para poder acceder a la prueba. Y ves la prueba y la prueba muchas veces puede estar muy bien hecha o incluso la presentación en comercial puede tener unas gráficas impresionantes, una dinámica se puede ver súper bien, pero cuando compras el juego y de hecho lo juegas, resulta que no está bien hecho. Exactamente, las versiones beta, como acá me dicen en el chat. Entonces, el problema de eso es que empiezas ya a gastar tu dinero como si fuera el juego completo, pero resulta que nada más es un beta.
Y resulta que al final, oigan, ¿saben qué? Ya no nos dio el dinero, no compramos, no ganamos lo suficiente, así vendan 16 millones de copias a la semana, no se equiparó a la inversión y esto hace que los juegos, aunque sean buenos, aunque sean prometedores, al final de cuentas sean mediocres porque necesitan recuperar las ganancias que el publisher espera. Entonces, un caso muy famoso que les invito a que busquen por ahí es el caso de el programa Half-Life, del juego Half-Life, que creó polémica, así porque hizo muchas promesas acerca de las dinámicas del juego, que iba a ser multijugador, que iba a tener unas gráficas de la última tecnología, pero resulta que esto nada más fue en el beta, resulta que solamente fueron promesas de marketing y al final derivó en una decepción del consumidor muy grande. Y desafortunadamente esto está pasando muy seguido en los juegos. Y lo que puede suceder cuando un juego es así es que no está terminado y es que hubo presión de parte de los publishers para que el desarrollador lo entregara y pues, finalmente se pusiera a la venta, ¿no? Y esto también se especula que para este año haya una contracción del mercado debido a este tipo de situaciones que han emergido mucho últimamente en los juegos, en los videojuegos, ¿no? Y sabes, o sea, de repente me suena un poco a las primeras temporadas o los programas pilotos de las series, ¿no? O sea, que van jalando bien, empiezan a tener un poco de audiencia, pero pues no la suficiente y ¡tan! Las cancelan, ¿no? Ajá, Me exactamente. parece eso, ¿no? Empieza a jalar la versión beta y algunos cuantos adeptos, que también estas versiones de beta pues tienen esta intención de mejorar la usabilidad muchas veces, ¿no? O sea, están probando. Eso es parte como Ujú. de tener un beta. Y pues tristemente puede ser que sea un gran proyecto, pero no siga siendo financiado, como dices, ¿no? O no tenga como el apoyo que se necesite. Exactamente. Entonces, lo malo, y es una mala práctica, es que el juego se vende como que ya lo puedes empezar a jugar, como que te vamos a prometer que le vamos a meter parches después, pero esos parches nunca llegan. Entonces, resulta que el juego al final lo adquieres, te dijeron que era una prueba, pero resulta que al final tienes el juego ya, la versión última, o sea, y no está completada. En algún momento puede haber parches, puede haber mejoras, pero pues vaya, esos ya son, muchas veces las cobran aparte, muchas veces no, pero pues sí es hay un problema con el consumidor, ¿no? Que pues prácticamente es como un truco sucio, podríamos llamarlo así. Pues sí, justo, porque aparte el usuario se siente estafado de alguna manera, ¿no? O sea, porque te están haciendo pagar por algo, aunque no sé hasta qué punto, digo, esto ya lo empieza a entender el consumidor a partir de prueba y error, ¿no? De que sabe que muchas veces el riesgo de la versión beta, de pagar una versión beta es este. Pero creo que desde el inicio, pues no queda lo suficientemente claro como, y por eso existen estos sentimientos como de, pues, te están jugando chueco, ¿no? O te están estafando. Ujú. Que Y como la toda otra, industria tiene que ser regulada, ¿no? pues fíjate que no, de hecho es todo un caso legal, tanto eso como las microtransacciones, porque lo que pasa es que otra mecánica que han implementado los videojuegos antes, en los viejos tiempos, ay, cuando éramos jóvenes, eh, Ujú. para adquirir un item, vamos a llamar item a cualquier cosa que sea un arma, un skin, ropita, lo que quieras, o Ok, incluso necesario. un Esto es arma muy importante. necesaria para avanzar la historia del videojuego, pues lo A ver, desbloqueas vamos a en el hacer mismo juego. una pequeña viñeta imaginaria. Ajá, Imaginen, ¿no? exacto. El glosario Inserten el emoji imaginario. que quieran. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo deletramos? Ítem. Bueno, que en inglés es item, ¿no? Ajá, exactamente. Ok, el ítem o el item Ujú. es toda aquella cosa, nos decías que puede ser un skin, que un skin es como un vestuario o un tipo Personaje. de adobe de personaje, ajá, o sea, como Puede para ser un vestir al arma. personaje. Puede ser un arma, puede ser, ¿qué más? Un accesorio. Exactamente. O incluso puede ser cualquier cosa. O sea, literalmente puede ser cualquier cosa. Puede ser que estés en un juego y tengas que tener un pergamino para completar la misión, y eso también es un item, ¿no? Ok. Que Sí. antes Todo aquel elemento que pueda personalizar la experiencia o ayudar a al la desarrollo. experiencia.
Ok, al desarrollo del juego. Va, Ajá, súper. exactamente. Entonces, antes, en los viejos tiempos, en los buenos viejos tiempos, esto lo podías conseguir jugando, ¿no? De manera natural. Ah, no, pues si acumulo tantos puntos o si acumulo tantas monedas virtuales, pues voy a poder comprar el sombrerito que me gustó, ¿no? O si cumplo esta Ah, misión, claro, me van a los esta arma. antiguos juegos de Yoshi, por ejemplo, ¿no? De X, ¿no? Había N cantidad de juegos que había una casita especial como una tienda que llegabas con tu dinerito y ya tú Ujú, decías, me alcanza para esto, ¿no? exactamente. Ah, ok, de acuerdo. O también, o sea, si alguna vez jugaron Rock Band o Guitar Hero, también igual, si avanzabas y llenabas cientos puntos en el juego, pues ya podías ir actualizando tu bandita, ¿no? O sea, podrías comprarte ropita y Sí, o tus así. outfits, sí, la Ajá. amaba. Pero ahora lo que sucede es que ya no se ganan por caída natural, digámoslo así, sino que los tienes que comprar. Ahora se tienen que utilizar monedas reales. Dinero de verdad, maldito capitalismo. Así es, así es. O sea, ahora resulta que si yo quiero un arma o si quiero obtener algo tangible para poder seguir con la misión, lo tengo que comprar. O sea, ya no es opcional, lo tienes que seguir. Y pues estas dinámicas, desafortunadamente ha sido una práctica ya muy normalizada en toda la industria, ¿no? Por ejemplo, Grand Theft Auto ha sacado sus X versiones, pero ya es un juego, ya no es un juego, es un servicio. O sea, Grand Theft Auto está ahí, está en la nube, tú lo puedes adquirir por medio de Steam, por ejemplo, si juegas en PC. Y Ajá. pues a través de microtransacciones puedes seguir avanzando la historia, comprándote carros, comprando skins y así se mantiene. O sea, el juego literalmente ya no vende copias, ahora solamente vive de los micropagos. Entonces, es increíble, ¿no? De hecho, eh, las microtransacciones eh, figuran el 60% del gasto en videojuegos en Estados Unidos. O sea, estamos hablando que el ingreso que tiene el total de la industria de de los videojuegos en Estados Unidos es del 60% por parte de estas microtransacciones, que sirven también, o sea, sí, para continuar el juego, para personalizarlo, para hacerlo tuyo, para quedarte en la historia. Pues es como leer un libro, pero lo vas adaptando a tus necesidades, a lo que tú quieres ver, a cómo yo me quiero reflejar, ¿no? Y pues esto lo ha sabido capitalizar perfectamente la industria de los videojuegos. Y una vez una vez más es el tema de la evolución del videojuego a partir de un entendimiento de lo que sucede con el gamer, ¿no? Porque no nada más nos vamos a los juegos de historia, ¿no? En donde llevan una narrativa, en donde tú te enganchas por eso, ¿no? De decir, no, pues yo ya le metí mucho tiempo de juego a esto. Te voy a hablar de la prehistoria, ¿no? Antes, el Nintendo, por ejemplo, no tenía un slot para guardar. O sea, no había un guarda aquí y sigue mañana. O sea, el Nintendo se quedaba prendido día y noche hasta que quisieras retomar el mundo número 5 de Mario Bros. ¿No? ¿Y por qué? Porque pues, obviamente había cierto apego a decir, "Ay, mis avances, ¿no? Me costó mucho trabajo llegar aquí. Después ya viene la parte de las safeguards luego la memoria de las consolas, de las computadoras, de lo que tú quieras, incluso de los celulares. Pero otra vez todo tenía que ver con un apego a tus avances y que pues no podías jugar día y noche porque pues o estudiabas, trabajabas o comías, ¿no? O ibas al baño, cosas así. Sí, exactamente. Entonces, la industria, ¿cómo se da cuenta que esto es tan importante como para, en su momento PlayStation vendía ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, safeguards, me acuerdo que eran más o menos, pero para vender estas pequeñas memorias para guardar en la consola en lo que avanzabas y la vendía por separado, ¿no? Después pues ya lo incluyeron. Después esta parte de pagar una nube a lo mejor para tener ahí tus avances o algo. Ujú. Y después decir, bueno, pues te vendo cada cosa que tú puedas ver en el videojuego porque como ya estás tan involucrado, lo vas a pagar, ¿no? Pues ya estás tan involucrado con tu personaje que es, a lo mejor si yo soy una mujer de 35 años, mi personaje en Guitar Hero era un hombre súper rudo aquí con un moicano, ¿no? Y me encantaba ponerle un chaleco rojo, ¿no? Y lo iba yo a pagar porque se volvía parte como, pues de mí, ¿no? Y no solo pasa en las historias o en estos juegos como muy personalizables, también pasa, por ejemplo, cuando te clavas en un videojuego de celular, por decir algo, y ya no te dejan pasar al siguiente nivel hasta el otro día, y tú dices, no, es que llevo una ¿Ya super quiero racha, ¿no? hacerlo? Sí. Hay que hacerlo de una vez, ¿cuánto cuesta, no? A 15 pesos, págalo y seguimos, ¿no? Entonces, justo juegan mucho con la psicología de las personas, ¿no? Y con
con esta racha de que te vas enganchando con las cosas. Y hay un libro por ahí que se llama La teoría del anzuelo, de Hook, creo que se llama, y Ujú, justo habla de eso, que todos los programas o todos los, ¿cómo llamarlos? Pues sí, como un videojuego, ¿no? Todos ujú, aquellos esquemas en donde buscas recompra o que la gente se enganche como tal con lo que haces o con lo que vendes, pues ujú. tiene que tener ciertos elementos de recompensas variables, ¿no? Sí, Y eso es algo que hacen muy bien los videojuegos, lo que hacen muy bien los videojuegos. La recompensa variable es avanzar, lo básico, ¿no? Sí avanzar un nivel, pero también que en ese nivel descubras cosas nuevas o incluso hasta para comprar se te desbloquean, ¿no? O sea, ya en el nivel 4 ya puedes comprar tal cosa, en el uno no, exactamente. aunque tú tengas que pagar. Entonces, todas estas recompensas variables se van enganchando al grado de que estás dispuesto a pagar al nivel tantos, ya estás dispuesto a pagar lo que sea, ¿no? Y de ahí Exacto. los niños que de repente hacen compras millonarias con las tarjetas de crédito de sus papás por comprar diamantes o monedas, ¿no? Para seguir jugando y haciendo más personalizada su experiencia. Así es. Sino como el clásico, bueno, el caso más reciente que fue de estos niños británicos que estaban jugando FIFA y que querían a Messi en su juego. Pero aparte de estas microtransacciones, también hay algo que se llama loot boxes, que son como una caja de apuestas, ¿no? Es decir, eh, los programadores preparan una caja sorpresita y te dicen, Ujú. mira, si tú compras esta caja, puede que te salga un jugador que tú quieras, o puede que te salga el skin que tú quieres, o puede que te salga el arma que necesitas para seguir jugando. Pero es una apuesta, porque no sabes si va a venir. O sea, realmente la compra es a ciegas. Entonces, Y que aparte otra vez, no, esto no es como el hilo negro ni rocket science que digas, ay, lo inventaron los desarrolladores de videojuegos. Todo esto viene de un aprendizaje de cómo funcionamos los seres humanos, o sea, y así, de incluso de otras industrias. Me vino a la mente ahorita estos programas de compra un contenedor a ver qué te encuentras. Y hay gente que se encuentra cosas increíbles y hay gente que encuentra pura basura, ¿no? O incluso, o sea, desde lo más básico, ¿no? Quien compra el sobrecito de estampitas para llenar su álbum del mundial todas repetidas o te salió Messi, ¿no? Entonces, creo que, o sea, todo eso tiene que ver con los grandes aprendizajes de otras industrias y cómo funciona el ser humano, de decir, pues dale, es como la catafixia de Chabelo, ¿no? O sea, ya una vez más me ventaneó con mi edad, pero justo es así como funciona. Y eso es, insisto, muchas veces ni siquiera es descubrir el hilo negro, es cómo adaptamos esos grandes aprendizajes del comportamiento de las personas a las nuevas industrias. así es. Y también la otra parte es que también lo legal, ¿no? O sea, la parte de proteger al consumidor, o sea, porque está bien que él pueda decidir gastar 15 pesitos cada vez que necesita una monedita, pero ¿hasta qué punto esta práctica no es abusiva, ¿no? Para el consumidor? O sea, si llega un punto en el que te obligan a comprar con tu dinero para poder seguir jugando, pues ahí estamos hablando ya de un problema, porque muchas veces estas se aplican para generar, para, ¿cómo decirlo? Asegurar la ganancia máxima del juego. Y también para hacer eso se ha impuesto que las cosas necesarias para seguir la historia del juego se vuelvan pues algo que tienes que comprar, desafortunadamente, ¿no? Y de hecho ha habido muchos casos, sobre todo en Alemania, en Inglaterra y Estados Unidos, que están viendo hasta qué punto es permisible que las industrias hagan, que la industria del videojuego exactamente haga esto. Porque también se cruza otra variable muy importante, que se te hace más fácil. Porque como estás jugando, como dices, es un poco de varo, o sea, no es mucho, no me afecta mi bolsillo. Y es algo que activamente a la gente le gusta hacer por recreación, entonces no Ujú. lo siente como un gasto, puede que no lo sienta como un abuso. Entonces, por eso es que a las autoridades, al menos algunas, les ha brincado que esta práctica sea tan común en esta industria. Y que aquí siempre va a estar la contraparte, ¿no? Porque como desarrollador puedes decir, a ver, yo no lo obligo, está la versión gratis. O sea, yo le doy chance de jugar hasta acá y cuando tiene que pagar le aviso. Ya si él paga es un muy su rollo, ¿no? Pero como Exacto. dices, ahí es donde entran temas mucho más profundos y más sensibles del qué tanto la gente está verdaderamente racionalizando o consciente de de lo que está gastando, ¿no? Como nosotros siempre lo vemos en Lexia, o sea, la toma de decisiones de los seres humanos
muy rara vez es racional, ¿no? Y sobre todo cuando hay temas de emoción involucrados, Ujú. lo que menos aparece es la razón, ¿no? Exactamente. Me la estoy pasando bien, pues creo que ahí tengo dinero en la cuenta, ¿no? Nada más son 15 pesitos, o nada más son 10 pesitos, o nada más son 50 pesitos, ¿no? Y a lo mejor va escalando y de repente se empieza a comparar con otras cosas, ¿no? De entretenimiento. Ay, pues esto me gastaría menos, me gasto menos de lo que me gastaría en ir al cine, ¿no? O qué tanto es tantito. Exactamente. Y es Oye, difícil, ¿no? Porque al final, pues sí, la industria y quien tú quieras te va a decir, pues así toman la gente decisiones, no puedo pararlos a que reflexionen mucho, no puedo hacer mucho cambio a mi esquema, ¿no? Porque al final de eso vive la industria y por eso ha crecido tanto. Bueno, ya exactamente. dijimos el porcentaje de lo que ingresa de ese tipo de cosas adicional a todo lo demás, ¿no? Sí, 60%. Entonces no es poco. Pero también está la otra, ¿no? O sea, igual puede encontrar como ventaja que el juego salga barato, o sea, que tú lo compres, ay, no, pues está en O 100 gratis. pesitos, ¿no? Entonces, ay, tú lo compras y ya, o sea, cuando lo compras te sale relativamente barato. Ay, pero lo empiezas a jugar y resulta que necesitas meterle de a poquito para que se vaya mejorando el juego, para que lo vayas adaptando como tú quieras. Entonces, también, o hay de dos, o vamos a tener videojuegos de $70, se predice en la industria, o vamos a este esquema de pagos chiquitos, ¿no? Entonces, pues, Oye, es... que eso también está súper bueno, porque al Sí. final, o sea, una cosa es decir, no, ya, transparenten que el juego en realidad cuesta $70 y no lo vayan sacando de a poquitos, como en Viva Aerobús, ¿no? Que si quieres el asiento es tanto, ¿no? Pero la Ay, otra horrible. es que la dinámica esa de ve pagando de a poquitos responde a una realidad social y económica muy clara. O sea, la gente de saque no va a estar dispuesta a pagar $70 por un juego que es para matar el tiempo, ¿no? O que inicialmente la justificación pues es para pasármela bien, matar el tiempo, no quiero invertir mucho. Ujú. Bien fuera, creo que estos esquemas de darte la posibilidad de crecer el juego, de avanzar más, de personalizarlo, pues sí está en las manos del consumidor. Es un poco tricky, Exacto. es complicado, ¿no? Desde la parte social diríamos es abuso, ¿no? Están abusando de las emociones del consumidor, que no está pensando muy bien al momento de tomar decisiones. Pero por otro lado, pues creo que es una manera de darle acceso a estos juegos y a esta forma de entretenimiento a los consumidores a su ritmo, a su manera y a su forma de pago, ¿no? Sí. Sí, pero la otra también es que, por ejemplo, en México, que también tiene mucho auge este tipo de prácticas, bueno, que los jugadores mexicanos compran juegos así, también hay que ver el rango de edad, ¿no? Porque si vemos el segmento más joven es el que más juega. Del total de jugadores mexicanos, Ujú. el 49% está entre los 18 y 24 años. O sea, pensemos en esa edad, estamos en proceso de madurar. Muchas veces no tenemos ingresos propios a esa edad todavía, algunos sí, otros no. Entonces, eso también es diferente, ¿no? O sea, a hacerlo a un público que está destinado a un público mayor, que ya es independiente, que ya es profesional, que genera sus ingresos, a un público que, pues, sean niños incluso, menores de edad, ya no se diga eso, ¿no? Porque Que bueno, ese ya es otro segmento, pero por ejemplo, hablando exactamente. de 18 a 24, como dices, ¿no? O sea, Ujú, a nivel sociedad, ¿no? Y eso es ujú, como más como estar como en tu cancha, ¿no? Como socióloga. ujú. Pues sí, o sea, está este tema que tienen están en una cierta etapa de vida, con ciertas limitantes económicas muy probablemente, ¿no? Apenas están creciendo, lo que tú quieras. Pero precisamente por eso es que la industria es tan exitosa, porque la industria entiende eso. Es más, podemos ver números no tengo el dato ahorita a la mano, pero seguramente se los busco y se los comparto por Twitter. Los principales jugadores de las consolas más caras, por ejemplo PlayStation, Xbox, son de rangos de edad muy altos, Sí, con mayores. niveles, con poder adquisitivo mucho mayor que los otros. Ujú. Entonces a esos no les vendes el poquito, a esos no les vendes ay, a ver, si quieres, métele aquí, ¿no? A esos les vendes programas fuertes de membresías anuales, mensuales, les vendes el Exacto. videojuego carísimo, ¿no? Descargarlo de la nube, comprarlo en su propio store, etcétera. Es Exactamente. por eso, es por eso que de repente nos parece como
una vez más, ¿no? Ventajoso. Ay, no, pues es que enganchan a los más jóvenes con menos dinero y de a poquito le van sacando su varo. Pero la realidad es que es un esquema hecho para que cada quien compre, o sea, depende del sapo la pedrada. Suena horrible, ¿no? Desde la perspectiva del marketing, está muy bien pensado. Desde la perspectiva social, sí es una muy buena forma de drenar a cada quien de la mejor manera. Sí, o sea, es fantástico, o sea, si lo piensas, es una estrategia, o sea, mejor no la pudieron haber hecho, ¿sabes? O sea, inventada así, al traje, o sea, es increíble, o sea, Claro, o sea, la industria del entretenimiento, particularmente los videojuegos, creo que nos da el benchmark de muchas acciones que se pueden aplicar en otras categorías y también nos da el referente porque esta industria ha tomado muchos aprendizajes de otras, ¿no? sí, exactamente, o sea, es la que más ha crecido no solamente en términos de números, también en términos de diseño y en términos de marketing y comunicación, o sea, hay algo que hay que prestarle la atención para saber cómo enganchar gente, cómo comprometer gente, es la industria de los juegos, definitivamente. Y también algo que quería traer a colación es que está saliendo, justamente como mencionabas hace rato, la iniciativa de Game Pass, que precisamente es una suscripción mensual en la que tú tienes un servidor, Google tiene un servidor, o sea, no estamos hablando de cualquier empresa, Ujú. que va a tener este servidor o está ofreciendo este servidor en el que tú por una membresía mensual puedes tener acceso a todos los juegos que quieras, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que ahí tampoco la industria está tan avanzada, o sea, no está hecha para soportar a millones de jugadores conectados a un mismo servidor. Y la industria tampoco está preparada para hacer muchos servidores para atender a 4 millones de personas al mismo tiempo. Que Entonces, aquí justo la barrera tan fuerte es la tecnología, ¿no? O sea, traemos ideas visionarias, pero con una tecnología que todavía no nos llega a esa velocidad, ¿no? exactamente. O sea, porque técnicamente es una buena idea. Y de hecho, ya que muchas veces cuando salió esto de Game Pass, muchos dijeron, no, pues es que es un robo, porque tú ya no vas a tener el juego. Y es como de, o sea, sí, porque mucha parte de la cultura mexicana está apegada a las consolas, aunque cada vez más los juegos online están, bueno, por PC están proliferando. También hubo muchas críticas porque dicen, bueno, es que ya no lo vas a tener, siempre va a estar almacenado permanentemente en la nube de Google. Entonces, si se cae la nube, pues ya lo perdiste, ya no lo tienes, o sea, estamos en la era ya de la no posesión y a pesar de que los consumidores ya no poseen las cosas, sigue habiendo un fuerte compromiso con ellas y eso es Eso que acabas de decir es el insight, creo, de toda esta conversación. Quien nos esté escuchando que esté en la industria de videojuegos, acabamos de hacerles un estudio gratis, ¿no? Les regalamos este insight para más información, búsquenos en Lexia. por favor. Pero esto que acabas de decir es muy importante. Estamos en la era de la no posesión, pero contra eso, entender la cultura mexicana es entender que al mexicano le encanta tener las cosas físicamente para sentir que son suyas. ¿Cómo lo vemos? En que otros países como Estados Unidos tienen índices altísimos de leasing de autos, hipotecas, lo que ustedes quieran. Y en México todavía pagar un auto para que sea un bien propio es algo súper relevante. O sea, tener la posesión de los bienes en lugar de hacer leasings o arrendar o lo que sea, es mucho más importante para el mexicano. Ahora imagínense que al mexicano le digan que todos los videojuegos van a estar almacenados y no va a tener posesión de ellos. Aunque sea la era de la no posesión, como bien lo decía Fer, al mexicano le cuesta trabajo, ¿no? Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando vienen estas caídas de servidor o cuando vienen casos que nos hacen ver la realidad de lo que puede pasar con una nube, como el caso de Cinepolis Click, ¿no? Que cuando sale de la industria todo el mundo brincó y dijo, oye, yo tenía la película de Avengers de Sí, 2037, ya ¿no? había ponido mi película aquí, sí, claro. Ándale, exacto. Así. Entonces, mismo caso, o sea, eso también puede pasar para los videojuegos y es algo que seguramente el mexicano siempre se adelanta cuando está pensando en comprar un servicio de nube, ¿no? O de membresía, como lo que Así es. mencionaba. Sí, y de hecho, o sea, lo vemos también porque en números México tiene alrededor del 40% del consumo en consolas. El El otro 40% está en 40%. celulares y muy poco está en las computadoras, a pesar de que cada vez ya hay más acceso a PCs como poderosas o incluso no tanto básicas, pero aún así sigue prosperando en las consolas, o sea, prefieren pagar
porque las computadoras las necesitas para la escuela, pandemia sí son necesarias, pero aún así sigue proliferando el gasto de las consolas. ¿Por qué? Porque les gusta tener los discos. Exacto, sí, sí, es un tema como de posesión, incluso de colección. O Ujú. sea, porque recordemos que el perfil, bueno, igual no lo hemos platicado mucho y también para más información nos buscan en Lex y les hacemos un estudio con todo gusto. Pero bueno, para dar como ciertos highlights, mucho del perfil del gamer también lleva como un halo de coleccionismo, ¿no? Dependiendo de qué Ujú. tipo de perfil sea. Pero cierto gamer es un gamer que sigue una historia, que es fan de ciertas temáticas, que tiene ciertos comportamientos de coleccionismo, y dentro de eso entra tener el videojuego físicamente, ¿no? Así es. Pero bueno, pues hemos llegado al final de esta historia. Tan, tan, tan. Oye, pero sí que ha sido muy, muy entretenida esta Sí. conversación. Y Me bueno, gustó mucho el tema. Espero que ustedes también, que les haya iluminado un poco la mente, que les den más ganas de leer sobre cómo se maneja la industria de los videojuegos. Hay ejemplos muy interesantes que los invito a ver, como el caso de Half-Life, no se lo pierdan. Y también, o sea, que vean La Cosa. Si les gusta Among Us, les va a gustar La Cosa. No dejen de verla. Y bueno, pues les recuerdo mis redes sociales, que es básicamente mi Twitter, que es fer-cuellar con Q. Y bueno, buenísimo. Les recuerdo el mío, arroba pau-cediz, PAW-CEDIZ. En Lexia, a Alexia nos encuentran, la encuentran, Lexia, la empresa, la agencia, la encuentran en Twitter, en arroba Lexia Global, y en Facebook nos encuentran como Invasión Parlante. La vaquita, la navecita que está abduciendo la vaquita, esa somos nosotras, y ahí estaremos posteando el programa de hoy y otros programas pasados para que nos sigan y compartan. Y bueno, pues nos escuchamos el siguiente lunes. Como siempre, un gusto platicar contigo, Fer. igualmente, Pau, que estés muy bien, bye, que estén todos muy Bye. bien. Ha llegado la hora de irnos. Hasta la próxima.